Es una gran alegría y un privilegio poder dirigirme a ustedes en este día para poder compartir el mensaje que Dios ha preparado para nosotros como su pueblo. Que nuestros corazones en esta mañana estén abiertos y estén dispuestos para poder recibir su palabra, para que su verdad transforme nuestras vidas y nos guíe hacia su perfecto propósito. Amén. Hoy veremos como tema la iglesia y sus defectos, un lugar de crecimiento en medio de la imperfección. Vayamos al principio. La iglesia local está compuesta por un pastor imperfecto, con servidores y creyentes imperfectos, pero todos estamos avanzando en la madurez. A lo largo de la historia, muchas personas han buscado la iglesia ideal, una iglesia libre de problemas, de defectos. Y es por eso que andan de iglesia en iglesia hasta encontrar la iglesia supuestamente perfecta. Pero la pregunta es, ¿acaso existe una iglesia perfecta? No es extraño que algunos piensen que al llegar a una iglesia local encontrarán un lugar perfecto, donde personas perfectas se reúnen para cantar acerca de lo impecables que son sus vidas. Sin embargo, esta idea dista mucho de la realidad. La iglesia está compuesta por personas imperfectas, pero con un Dios perfecto para que las guíe. Así que a continuación vamos a reflexionar, vamos a ver cómo a pesar de los defectos nuestros, Dios usa la iglesia para perfeccionarnos y hacernos más como Cristo. Y veremos como ejemplo la iglesia de Corinto, una iglesia de bendición, pero también una iglesia de imperfección. La iglesia de Corinto es un ejemplo claro de una iglesia bendecida, pero también con grandes luchas, con grandes defectos. Así que en esta mañana vamos a ver primero las bendiciones que tenía la iglesia de Corinto. Y vamos a ver en 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Lo voy a leer en la versión NTV. Dice: a la iglesia de Dios en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La iglesia de Corinto era una iglesia bendecida porque eran santificados en Cristo. Y la palabra santificados viene del verbo griego hagiazo, que significa separar para Dios. La iglesia de Corinto fue una iglesia bendecida porque fueron separados para Dios, por gracia, por la fe en la obra de Jesús. Así nosotros, amada iglesia, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras debilidades, tú y yo hemos sido separados para Dios y tenemos una nueva identidad espiritual. Ya no le pertenecemos a nuestra antigua vida, ya que ahora somos parte del pueblo de Dios, llamados a vivir de acuerdo con lo que ahora somos. 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 5 dice: porque en Él han sido enriquecidos en todo, en toda palabra y en toda ciencia. La iglesia de Corinto era una iglesia bendecida porque fueron enriquecidos en todo sentido. En todo sentido se refiere que ellos fueron bendecidos tanto en lo que decían en palabra
porque tenían esa habilidad para poder enseñar, para poder predicar lo que ellos sabían, lo que ellos conocían. Tenían un entendimiento espiritual profundo acerca de la palabra de Dios. Así como la IBE Callao, gracias a Dios que tenemos buenos maestros que nos enseñan la palabra de Dios y nosotros podemos enriquecernos, podemos entender más y así poder defender nuestra fe en Cristo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 7. Es Primera de Corintios, ¿ya? No es segunda, es primera. Ajá, muy bien, ya lo han corregido ahí. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 7, dice: de modo que no les falta ningún don espiritual, mientras esperan con ansias la venida de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Corinto era una iglesia bendecida porque tenían todos los dones espirituales. Esos dones incluían el de sabiduría, el de conocimiento, el de profecía, sanidades, lengua, interpretación de lenguas, entre otros. O sea, a la iglesia de Corinto no le faltaba ningún don. Ellos estaban espiritualmente equipados para poder edificar a la iglesia y así cumplir con su llamado, mientras esperaban el regreso de Cristo. Así como la iglesia de Corinto fue bendecida con todos los dones, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tiene un don en el cual se lo debe usar para el servicio, para la edificación de la iglesia de Cristo. Y si tú aún no sabes cuál es tu don, pues pregúntaselo al Espíritu Santo y Él te mostrará cuál es tu don. Porque todos los que hemos nacido de nuevo, hemos recibido como regalo tanto la salvación por gracia, pero también el don, regalo de Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 8, dice: Él los mantendrá firmes hasta el final y serán irreprochables el día en que nuestro Señor Jesucristo vuelva. La iglesia de Corinto era una iglesia bendecida porque esperaban con fe el retorno de Cristo. La iglesia de Corinto tenía la promesa de que Dios no los abandonaría, sino que los fortalecería hasta el final y serían presentados ante Dios sin culpa en el día de juicio. Y no porque sean perfectos, sino por la gracia y obra de Jesucristo. Serán considerados justos sin culpa cuando Cristo regrese. Y eso, amada iglesia, a nosotros nos brinda consuelo, nos motiva para poder vivir fielmente como iglesia, ya que a pesar de nuestras luchas, de nuestras debilidades, Dios nos sostiene y nos presentará delante de Él irreprochables cuando Cristo vuelva por segunda vez, por su gracia y por la obra de Cristo en la cruz. Y hasta aquí hemos visto todas las bendiciones que la iglesia de Corinto tenía. Muy bonito, ¿verdad? Uno puede decir, wow, qué iglesia, qué perfecta, ¿no? Tenía todo lo bueno de parte de Dios. Pero ahora veamos la otra cara de la moneda. Ahora vamos a ver, estamos en la diapositiva 5, por favor. Diapositiva 5. Ahora vamos a ver los problemas de la iglesia de Corinto. ¿Qué problemas había en la iglesia de Corinto? Había divisiones internas. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10, dice: hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir, en un mismo parecer. El problema que estaba pasando la iglesia de Corinto
es que los creyentes estaban divididos en grupos, siguiendo a diferentes líderes espirituales, diciendo: yo soy de Pablo. Otro grupo decía: yo soy de Apolo. Otro grupo decía: yo soy de Cefas. Y otro grupo decía: yo soy de Cristo. Generando así en la iglesia todo un conflicto, rivalidades dentro de la iglesia local. Hoy así como iglesia, como la iglesia de Corinto, podemos estar reunidos como acá, pero no unidos por tener preferencias de pastores, de líderes, por ser seguidores de hombres y no de Cristo. Tenemos que aprender a poner nuestra mirada solo en Jesús, porque la pregunta es: ¿quién dio su vida por ti? ¿Quién dio su vida por mí? ¿Quién dio su vida por nosotros, amada iglesia? No fue Pablo, no fue Apolos, no fue Cefas, no fue tal líder o tal pastor. Fue solamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que la iglesia debe de permanecer firme. La iglesia del Señor debe de permanecer unida en Cristo y por Cristo, ya que el hombre, por más espiritual que sea, puede fallar. Porque el hombre, mientras esté aquí en este mundo, es imperfecto, tiene fallas, comete errores. Y si tú pones tu mirada en el hombre, en tal líder o en tal pastor, y un día tú veas su defecto, su falta, te vas a desanimar, te vas a desalentar. Por eso no pongas tu mirada en el hombre, pon tu mirada en Jesús. Otro pecado que la iglesia de Corinto, o otro problema que la iglesia de Corinto estaba pasando, era pecado sexual inadmisible. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1 al 3. Dice el apóstol Pablo: se ha sabido de un caso de inmoralidad sexual entre ustedes, que ni siquiera los paganos tolerarían. Y es que uno de ustedes tiene como mujer a la esposa de su padre. Ustedes están orgullosos. ¿No deberían más bien lamentar lo sucedido y expulsar de entre ustedes a aquel que cometió tal acción? Yo por mi parte, dice el apóstol Pablo, aunque físicamente no estoy entre ustedes, sí lo estoy en espíritu. Y como si hubiera estado presente, he juzgado al que hizo tal cosa. Dentro de la iglesia de Corinto había pecado de inmoralidad sexual, donde un hombre estaba teniendo una relación con la esposa de su padre, es decir, con su madrastra. La gravedad no solo fue eso, sino que también la iglesia no tomó medidas de disciplina, no corrigió esta situación, sino todo lo contrario. La iglesia estaba demostrando una actitud de tolerancia, y es por eso que Pablo los reprendió. Amada iglesia, la iglesia debe ser un lugar de amor, un lugar de restauración, pero también debe ser un lugar en el cual uno esté comprometido con Dios, firme con la verdad, cuidando que el pecado no sea visto con ligereza, ya que eso puede afectar el testimonio de la iglesia. Otro problema que había en la iglesia de Corinto es que había juicios entre hermanos. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 1 al 11. Lo vamos a resumir por el tiempo, pero aquí dice: Pablo reprende a los creyentes de Corinto por llevar sus conflictos ante tribunales seculares en lugar de resolverlos dentro de la iglesia. Eso reflejaba la falta de unidad, la falta de confianza y sabiduría. Pablo les recuerda que los creyentes deben de ser capaces de juzgar sus propios asuntos, ya que poseen la sabiduría de Dios por medio del Espíritu Santo. Y lo que hace el apóstol Pablo es reprenderlos por no tratar de resolver sus problemas de manera pacífica. Y les advierte, sobre las consecuencias del pecado, señalando
que aquellos que practican ciertas conductas inmorales no van a heredar el reino de Dios. Pero también les recuerda que a pesar de su pasado, la iglesia de Corinto fue limpiada, fue santificada y justificada por Cristo, así como nosotros, amada iglesia. Esto nos enseña que como iglesia, si hay algún conflicto entre miembros de nosotros, de la iglesia, debemos de resolverlo con sabiduría de Dios, conversando. El pastor o líder debe de escuchar a ambos creyentes para poder resolver el conflicto y así poder restaurar la unidad y la armonía en la iglesia. Otro problema que estaba pasando la iglesia de Corinto era problemas en la mesa del Señor. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 17 al 34. Pero vamos a enfocarnos en estos momentos en los versículos 20 y 21, 29 y 30. Y dice la palabra de Dios: y es que cuando ustedes se reúnen, en realidad ya no lo hacen para participar en la cena del Señor, sino que cada uno se adelanta a comer su propia cena, mientras que unos se quedan con hambre, otros se emborrachan. Porque el que come y bebe de manera indigna y sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe para su propio castigo. Es por eso que hay entre ustedes muchos enfermos, debilitados, y muchos han muerto. La iglesia de Corinto estaba distorsionando el verdadero significado de la cena del Señor, donde había problemas sociales y actitudes egoístas. Algunos comían en exceso hasta embriagarse, dice, mientras que otros pasaban hambre. Y esto reflejaba la falta de amor, la falta de respeto mutuo entre miembros de la iglesia. Otros participaban de la cena por participar, sin examinarse a sí mismos, sin reconocer el verdadero propósito de lo que es la cena del Señor. La cena del Señor es un momento para poder recordar el sacrificio de Cristo en la cruz, en donde el pan representa su cuerpo, que fue entregado por ti y por mí. Y el vino simboliza su sangre, sangre que ha sido derramada para el perdón de nuestros pecados. La falta de respeto hacia lo sagrado puede traer consecuencias espirituales y físicas. Otro problema que estaba pasando la iglesia de Corinto era el mal uso de los dones. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1, dice: hermanos, no quiero que ignoréis lo relacionado con los dones espirituales. Había desorden en el culto. Algunos hablaban en lenguas sin que hubiera quien las interprete, lo que causaba esto confusión en lugar de edificación. Pablo enseñó que los dones deben de usarse de manera equilibrada, con amor, orden y con el propósito de edificar a la iglesia. Otro problema que estaba pasando la iglesia de Corinto es la falsa doctrina, y aquí presten mucha atención. Primera de Corintios, capítulo 15, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 58. Algunos miembros de la iglesia de Corinto estaban cuestionando la doctrina de la resurrección. Y vamos a leer, ¿no? Por asunto de tiempo, vamos a leer el capítulo 15, el versículo 12 hasta el 22, que dice: pero díganme algo, ya que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué alguno de ustedes dice que no habrá resurrección de los muertos?
Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Además seríamos testigos falsos de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba, lo cual no habría sido cierto si no hay resurrección de los muertos. Si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil. Y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Pero de hecho, dice el apóstol Pablo, de hecho, Cristo ha resucitado de los muertos. Es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que, ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren, porque todos pertenecen a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. La resurrección de Jesús es la base del mensaje del cristiano, porque si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe sería inútil, amada iglesia, y los creyentes seguirían en pecado. Cristo Jesús es garantía de la resurrección. Así que todos aquellos que estamos en Él, también seremos resucitados con cuerpos gloriosos, incorruptibles. La resurrección de Cristo garantiza la derrota definitiva del pecado y de la muerte. Y es por eso que en Cristo tenemos esperanza, esperanza de vida. Otro problema que estaba pasando la iglesia de Corinto es tener un pastor no reconocido. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 1 dice: Pablo, que soy tímido cuando estoy con ustedes, pero atrevido cuando estoy ausente, les ruego por la amabilidad y la bondad de Cristo que me reciban. ¿Qué pasaba aquí? Pasaba que ciertos líderes en la iglesia de Corinto estaban acusando a Pablo de ser débil en persona y solo valiente cuando escribía cartas. Estaban cuestionando la autoridad de Pablo, insinuando que Pablo y sus colaboradores, como Tito, estaban utilizando la colecta para beneficio propio. Como iglesia, somos llamados a respetar a nuestras autoridades espirituales, a nuestros pastores, a nuestros líderes, ya que ellos darán cuenta a Dios por sus actos. Otro problema que estaba pasando la iglesia de Corinto es que tenían un pastor enfermo sin síntomas de recuperación. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 6 al 10 dice, ¿no? Pablo relata que debido a las grandes revelaciones que Dios le había mostrado, Dios permitió que Pablo sufriera una aflicción a la que él llamó un aguijón, una enfermedad, en la cual Pablo le pide 3 veces a Dios que la quitara. ¿Y qué dijo Dios? Bástate mi gracia. En otras palabras, lo que Dios le estaba diciendo a Pablo era que recibiría la gracia de Dios, la fuerza para poder soportar el dolor. Para Pablo su necesidad era ser sanado, pero para Dios su mayor necesidad de Pablo era recibir la gracia, la fortaleza para poder soportar esa enfermedad, ese dolor. Hoy quizás tú también tienes años pidiéndole a Dios por una sanidad en tu vida y aún no hay respuesta. Quizás Dios te ha dicho como Pablo, bástate mi gracia. O sea,
tienes la fortaleza, tienes la fuerza de Dios para que tú puedas soportar ese dolor. Los tiempos de Dios son perfectos, amada iglesia, y no dejes de confiar en Él. Él es tu sanador, pero esa sanidad vendrá en el tiempo perfecto de nuestro Dios. Tú sigue perseverante. Así como Pablo siguió su ministerio a pesar de su aflicción, los que servimos al Señor tenemos que entender que las pruebas, las enfermedades o dificultades no los descalifican para servir a Dios, sino al contrario. Dios usa tu debilidad, mi debilidad, para mostrar su poder y así hacernos ver que no es por uno que sigue de pie, no es por uno, sino es por la gracia y el poder de Dios. Hasta aquí hemos visto los problemas que tenía la iglesia de Corinto. Se dan cuenta que era una iglesia imperfecta en la cual tenía cosas buenas, pero también cosas malas. Este contraste nos muestra una verdad fundamental. Una iglesia puede estar llena de bendiciones, pero a la vez puede tener grandes defectos, problemas. Mas Dios, sin embargo, no abandona su iglesia, sino que trabaja para perfeccionarla. El propósito de Dios en una iglesia imperfecta. Estamos en la diapositiva 8. Dios determinó que su iglesia sea compuesta por imperfectos, para que por las maneras divinas se perfeccione día a día. Como dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, escrito está: sean santos porque yo soy santo. Ser santo significa que nuestra vida ya no nos pertenece, sino que vivimos para Dios y su propósito. Ya no seguimos valores de este mundo, sino los de su reino, del reino de Dios. Que no significa que seamos perfectos. No podemos alcanzar la santidad por nuestras propias fuerzas, sino que es Dios quien nos perfecciona mientras nosotros nos rendimos a Él y obedecemos su palabra. Encontré una versión en la versión BLS, Biblia en lenguaje sencillo, que dice: Dios dijo en la Biblia, ustedes deben ser dedicados a Dios, porque yo lo soy. Dios llama a su iglesia imperfecta a ser dedicada para Dios, así, con sus defectos, con sus problemas, que viva para Dios, ya que es Él quien nos ha santificado. El comienzo de nuestra transformación se dio en el día en que tú y yo hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, y va a culminar hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿cuál es la meta de Dios para su iglesia? Dios ha dado a su iglesia creyentes a quienes ha llamado para servir la palabra de Dios. En el libro uno. Muy bien. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11 al 13, dice, ¿no? Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará
hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y así edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo, ¿no? Ese proceso va a continuar hasta que todos alcancemos la unidad, dice, ¿no?, de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser maduros en el Señor, hasta que lleguemos a una plena y completa medida en Cristo. ¿Cuáles son las tareas pastorales? Porque aquí hay una confusión, ¿no?, en lo que respecta a las tareas pastorales. Una confusión producto de una incorrecta teología, y es pensar que los pastores son llamados a hacer de todo lo que se tiene que hacer en la iglesia. Como por ejemplo, los pastores tienen que enseñar, tienen que encargarse de cada ministerio que hay en la iglesia, tienen que visitar a los enfermos, o que tienen que aconsejar, o que tienen que evangelizar, o que tienen que administrar los asuntos financieros y logísticos de la iglesia. Esta teología es incorrecta. Pensar que los pastores deben encargarse absolutamente de todo en la iglesia, como si fueran ellos los únicos responsables de cada ministerio, de cada área de servicio. Y esto genera un liderazgo centralizado, agotado para el pastor. ¿Por qué creen que vemos tantos pastores muy estresados, muy cansados físicamente? Porque lo están haciendo el trabajo casi todo ellos, ¿no? Y también hacer todo esto limita la congregación. La tarea correcta del pastor lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2, que dice: cuidad del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, no por obligación. No se aprovechen del cargo para obtener beneficios personales, sino háganlo con el deseo de servir a Dios. La tarea del pastor es apacentar el rebaño, apacentar a la iglesia del Señor con la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 12 dice: ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y así edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. La tarea del pastor es equipar a los creyentes para la obra del ministerio. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice: obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denle motivos para que lo hagan con alegría, no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Versión NTV. La tarea del pastor es velar por la salud espiritual de la iglesia. En Hechos capítulo 6, versículo 3, que ahí está escrito en la pantalla, dice, Hechos capítulo 6, versículo 3: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. En lugar de que los apóstoles hicieran todo el trabajo de la iglesia, buscaron hombres fieles, llenos del Espíritu Santo, para encargarse de la tarea. Esto nos enseña que como iglesia, ¿no?, la iglesia no depende solo del pastor, sino de un liderazgo compartido, pero también de lo importante que es delegar responsabilidades a los creyentes comprometidos. En Hechos capítulo 6, el versículo 2 y 4 dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Así que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Cuando cada persona cumple su rol, la iglesia funciona de manera saludable, a pesar de sus imperfecciones.
Mientras que la tarea de los pastores es enfocarse en la oración, en la enseñanza de la palabra, los demás creyentes pueden encargarse de las tareas prácticas que hay en la iglesia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, amados hermanos, frente a esta realidad? Cada uno de nosotros está llamado a dar un paso de fe y de compromiso. ¿Qué se espera de nosotros? Que seamos oyentes atentos de la palabra de Dios para convertirnos en creyentes activos que vivan lo que aprenden y así ser discípulos de Cristo, creciendo en madurez espiritual para asumir roles como ser ministros de Dios, sirviendo con amor y dedicación. En resumen, amada iglesia, no existe una iglesia perfecta, pero servimos a un Dios perfecto que está obrando en medio de nuestras imperfecciones. Asumamos nuestro papel con humildad y compromiso, sabiendo que Dios usa nuestras debilidades para mostrar su poder y su gracia. Hoy te animo a que reflexiones. ¿Qué paso de obediencia necesitas dar como miembro de la IBE? Quizás volver a tu primer amor con Dios para participar fielmente de las actividades que hay en nuestra iglesia. Quizás perdonar y pedir perdón para restaurar relaciones. O tienes que servir, pero un servicio con compromiso, siendo generoso, dándole al Señor lo que le pertenece, sujetándonos a nuestros pastores y líderes. ¿Qué nos está pidiendo Dios para que la iglesia crezca y sea fortalecida? Que nuestro Dios nos ayude a ser una iglesia que, aunque imperfecta, pueda reflejar el amor y la verdad de Cristo. Invito, por favor, ¿sí? La iglesia imperfecta, como dije al inicio, al empezar, la iglesia imperfecta no es un obstáculo para Dios, sino es el escenario donde su gracia se hace más evidente. Amada iglesia, ahí donde estás, te invito a que te pongas de pie y vamos a orar. Vamos a orar. Padre amado, fiel y verdadero, gracias por tu amor y tu gracia que sostiene a tu iglesia. Que aunque somos humanos y cometemos errores, tú no te cansas de trabajar en nosotros. Hoy te pedimos por nuestra iglesia, por cada hermano, por cada hermana, por nuestros pastores, por nuestros líderes, por aquellos que están firmes y también por los que están débiles o alejados de ti. Reconocemos que como iglesia no somos imperfectos, papá. Te fallamos, nos distraemos a veces y a veces nos herimos el uno al otro. Pero también creemos que tú estás en medio de nosotros, de que tú estás obrando con poder, tú estás corrigiendo, tú estás restaurando, tú estás guiando a tu iglesia. Te pedimos que nos des corazones humildes para poder reconocer nuestras fallas. Danos oídos sensibles para escuchar tu voz. Ayúdanos a obedecerte, aunque cueste. Ayúdanos a perdonar, aunque duela. Y a servirte con amor, aunque me canse. Levanta una iglesia, amado Padre, que te honre. Una familia que refleje tu luz. Purifícanos. Necesitamos ser limpiados. Necesitamos ser fortalecidos en lo que estamos débiles.
Aviva tu fuego, mi Señor. Aviva tu fuego sobre cada corazón que está en esta mañana delante de ti. Usa nuestra imperfección como testimonio de que aún en nuestra debilidad tú te haces fuerte. Y gracias, Padre. Gracias porque no nos dejas como estamos. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno. Tú has sido bueno con nosotros. Yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel con mi ser, con cada aliento. Yo cantaré de la bondad de Dios. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno y eres bueno con tu iglesia. Eres bueno con cada uno de los que estamos aquí. Gracias porque así en nuestras debilidades tú nos vas perfeccionando en el proceso día a día. Gracias porque no nos dejas como estamos, sino que nos estás transformando a la imagen de tu Hijo amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén.